Hablamos que se da la suspensión de la patria potestad y esto, como su nombre pues bien se entiende, es factible que se retome la patria potestad, pueda ese padre o esa madre a quien se le ha suspendido volver a retomarla, volver a adquirir esos derechos, ese conjunto de derechos para lograr el ejercicio de los deberes que la ley le impone, con el propósito de lograr la protección y garantía de los derechos de manera integral de su hijo o de su hija. Esa suspensión está establecida por unas causales de conformidad con el artículo 310 del Código Civil y corresponde a la demencia por hallarse el padre o la madre en entredicho de administrar sus propios bienes y larga ausencia del padre o madre. Hablar de la demencia a la luz de la ley 1996 del año 2019, pues diríamos que va en contravía de dicha disposición, de dichas leyes e incluso de la misma Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto que la capacidad mental de la persona por sí misma no podría ser causal para decir que no está en condiciones de ejercer la patria potestad. La demencia, que de acuerdo pues, a la ley 1306 del 2009 tendríamos que decir por discapacidad mental absoluta, en su momento pues así tendría que haberse entendido, hace referencia pues a una discapacidad de tipo cognitivo o intelectual. Sin embargo, vuelvo y repito, pues no podría aplicarse esta causal de manera objetiva al decir que la mera condición de discapacidad de la persona daría lugar a una suspensión de la potestad parental o patria potestad. A mi criterio, considero que esta causal es factible en cuanto a las condiciones físicas o mentales, pero ubicándola en la segunda causal, que no en la primera, ya que el concepto médico de un psiquiatra que determine que la persona no está, está bajo ciertas condiciones mentales, pues esto, con ese mero concepto, no podríamos llegarle a un juez y decirle, mire, ya lo dijo el médico, por lo tanto, entonces, que se suspenda la patria potestad. Habría que analizar cada caso concreto para establecer si hay una relación causal entre esa condición mental de la persona y la imposibilidad de administrar sus propios bienes y por ende afectando así la patria potestad, los derechos de su hijo o de su hija. Pero no en sí la discapacidad mental puede ser óbice para que ésta se produzca objetivamente por el mero concepto que dé un médico o por la mera condición mental que tenga la persona. Habría que analizar, como dije, pues estos conceptos introducidos en el Código Civil para que estos sean equiparables a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales y legales. Hallarse el padre o la madre en entredicho de administrar sus propios bienes, como se trata de lograr administrar los bienes del otro, pues en este caso de ese hijo, de esa hija, porque ese es uno de los principales, o ya vimos, pues una de las atribuciones establecidas en la ley, pues es obvio que si no está en condiciones de administrar sus propios bienes, pues no podría, en este caso, hacerlo frente a su hijo o su hija, los bienes de sus descendientes. Por ende, la ley establece que podría suspenderse hasta tanto esta persona recobre las condiciones apropiadas para administrar sus bienes. De lo contrario, pues se mantendría la suspensión por el tiempo que sea necesario. Y hablamos de la larga ausencia del padre o madre. Pues, larga ausencia, entiéndase que hay una separación física de ese padre o esa madre respecto de su hijo y que esto impide el ejercicio de ciertos derechos. Aquí encontramos, de pronto, pues eso se ha dado pues, en algunos casos, incluso en la práctica, ¿no? En los casos que he tenido, muchos de ellos, da lugar a que se ubique el supuesto fáctico dado en el caso a la larga ausencia y que no al abandono, ¿no? Que muchas veces pues los mismos términos confunden, porque la larga ausencia, la separación física por un tiempo prolongado,
ese tiempo prolongado pues debe entenderse bajo las reglas de la experiencia, bajo las reglas del sentido común. ¿Qué entendemos por larga ausencia? ¿No? Un distanciamiento que no debe ser, pues, o debe entenderse, pues, que en cierto periodo de tiempo, pero sobre todo en el nexo causal. Ahí va enfocada la causal, que impide el ejercicio de los derechos y los deberes de los padres frente a sus hijos menores de edad. Entonces, si esta ausencia porque se encuentra en otro país o porque se encuentra en un lugar en el cual no le impide hacerse frente de su hijo, pues podríamos acudir a esta causal. Hoy en día, pues con el uso de los medios tecnológicos y casi que la presencia de los padres frente a sus hijos, pues es muy difícil que opere esta causal. Ya que si nos vamos al tema del abandono total, un poquito hablando ya de esta causal, que es la que analizaremos en la siguiente diapositiva, pues al menos para diferenciarlas en este punto, diríamos que el abandono total guarda relación con la larga ausencia porque parte de allí, parte de que hay un distanciamiento, pero el abandono total implica que ese distanciamiento se dé por voluntad de ese padre o de esa madre, que no haya justa causa que dé lugar a ese distanciamiento y que ese distanciamiento también esté o deba ser prolongado. Entonces no correspondería a la mera larga ausencia, sino ya a una larga ausencia sí, pero que ésta corresponda a un interés. Debe analizarse un elemento subjetivo a partir de los elementos fácticos objetivos que se presenten en un caso determinado. ¿El abandono es causal de pérdida de la patria potestad? Sí, el abandono, pero el abandono total, no la larga ausencia. Pero como digo, es que la larga ausencia hoy en día, antes pues digamos que las comunicaciones eran difíciles o que no había, digamos, una posibilidad de tener, en algunos eventos, de tener un contacto directo con los hijos, pues sí podría hablarse de esa larga ausencia. Ya va muy, muy digamos, enfocada la causal más al abandono que propiamente a la larga ausencia. Además, por el desgaste que esto implica judicialmente, ¿no? O sea, ¿para qué voy a presentar una demanda de suspensión de la patria potestad por larga ausencia si esta, pues prácticamente lo que constituye es el abandono total?